Muy buenas tardes. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Edgar Reyes. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para prepararnos a celebrar dignamente este sagrado misterio, vamos a tomar primero un tiempo para reconocer ante Dios que somos pecadores y de todo corazón le vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Oremos. No sé si alcanzo a leer, mejor no traer mis lentes. Reconciliados contigo, cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia, y ya que sin ti desfallece la humanidad, fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El hacerse viejitos, que ocupamos lentes. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan, pues, y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Al salmo responsorial contestaremos todos: muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra
y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven sus corazones y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Me va a emborrachar. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Mis hermanos, hoy la Iglesia en este segundo martes de Cuaresma, de la segunda semana de Cuaresma, la Iglesia nos quiere invitar a reflexionar sobre estas lecturas que nos hablan de cómo verdaderamente nosotros tenemos que ser, cómo es que tenemos que vivir. ¿Cómo verdaderamente podemos encontrar el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas? Por ejemplo, en el Evangelio escuchamos que Jesús le dice a la gente, a la multitud, que los escribas, los fariseos, los sacerdotes se han sentado en la cátedra de Moisés. ¿Qué significa eso? Que se han sentado con la autoridad de Moisés y tienen derecho, porque para eso fueron ordenados, consagrados. Por lo tanto, Jesús dice, obedézcanlos, porque ellos tienen la autoridad, pero no los imiten. No los imiten a ellos, porque ellos no están viviendo o no viven como deberían de hacerlo. Aquí, por ejemplo, no aplica el dicho de que el ejemplo arrastra. Bueno, sí lo podemos poner, pero en la misma forma, negativa. No podemos seguir el mal ejemplo porque nos llevaría a hacer las cosas malas. Jesús está diciendo, obedézcanlos porque ellos tienen la autoridad, ellos son los padres de la fe, ellos son los guías de la fe, pero no los imiten.
lo contrario. Ustedes tienen que hacer y seguir las Escrituras, las enseñanzas de los profetas o las de Él mismo, Cristo Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, ponemos nuestra fe en las personas? Y no debe de ser así. No debe de ser así. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Hasta allí. ¿Cuántas veces no he escuchado decir, no, yo no voy a misa porque mira los sacerdotes, mira esto, mira aquellos? No, tu fe no está en el sacerdote. Tu fe no está o no debe de estar en el sacerdote o en el Papa. Sí, el Papa está sentado en la cátedra, en la silla de San Pedro. Tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el derecho. Pero tu fe no está puesta en el Papa. O no debe de estar puesta en el Papa. Lo obedezco porque está sentado en la silla de San Pedro. Lo respeto porque es mi guía espiritual. Pero mi fe no está en el Papa. Mi fe está puesta en Dios. ¿O cuántas veces con nosotros los sacerdotes? Que ese es bien corajudo. No, que ese es un amargado. No, que ese predica mucho. No, que aquel. No, la fe no debe de estar puesta para nada en ninguno. Yo ya no voy a esa misa. Ya se fue el padre que me gustaba. El otro ya no me gusta, ya no voy. No, es que tú no vas a misa por el Padre. Tú no te acercas a la iglesia por el Padre. Tú te acercas a misa, tú te acercas a la iglesia por Cristo. Porque quiero vivir mi discipulado, porque quiero profesar mi fe con mis hermanos, quiero vivir mi fe con mis hermanos. Por eso es que voy a misa, a la iglesia, por eso me confieso, por eso hago esto, por eso hago aquello, porque Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Redentor y Cristo está representado en ese sacerdote, aunque no me guste. Si el sacerdote damos mal ejemplo, no sigan nuestro ejemplo. Si yo soy un amargado, soy esto y aquello, no sigan mi ejemplo. Más bien pídanle a Dios que me cambie mi mal carácter, que me cambie mis malos comportamientos o actitudes que esté teniendo, pero no te alejes de Cristo, no te alejes de Dios por mí. Pídele a Dios que me cambie. O que cambie a ese sacerdote que no te cae bien, que no estás de acuerdo, lo que sea, que está teniendo ese mal ejemplo hacia la comunidad. Pídele a Dios que lo cambie. Y al final de cuentas, déjalo, Dios lo va a castigar. No que lo ignores, no, síguele pidiendo, síguele aconsejando, síguele diciendo, Padre, pues bájele a su carácter. Pero al final de cuentas, deja que Dios lo va a castigar, que Dios lo va a juzgar. Por lo tanto, no voy a dejar mi fe, no me voy a alejar de mi iglesia, de Cristo, por culpa del Papa o del sacerdote. No lo voy a hacer porque soy discípulo de Cristo. Es lo mismo, hermanos. Esto es a nivel de la iglesia, pero lo podemos hacer a nivel que quieran, como papás, por ejemplo. Como papás ustedes tienen el derecho. Como papás ustedes tienen la autoridad ante sus hijos, les guste o no a sus hijos. Ustedes son padres y ustedes son líderes y ustedes tienen el derecho, la obligación, la responsabilidad de educar y guiar a sus hijos. Los hijos no podemos ni debemos juzgar, criticar a nuestros padres. Si nuestros padres están teniendo un mal comportamiento, si nuestros padres están teniendo una mala actitud, pues yo le pido a Dios, le ruego a Dios, le suplico a Dios por mis padres.
para que Dios ayude a mis padres a cambiar eso que no me gusta, que no está bien. Pero no puedo juzgarlos, no puedo quitarlos, no puedo ignorar, no puedo negarlos. Son mis padres. Están sentados en la cátedra del Padre, de la Madre. No como mala palabra, ¿eh? Como hijos nosotros tenemos también ese deber. Yo no puedo juzgar a papá, yo no puedo juzgar a mi madre. Pido a Dios, le ruego a Dios, le suplico a Dios que le ayude, que le cambie. Tal vez le diré a mi papá, papá, mira, pues se te está pasando la mano tal vez en esto. Claro que no le vas a decir así, ¿verdad? Había un sacerdote que daba testimonio que su padre era alcohólico. Y él un día le dijo a su padre, Padre, papá, ¿me quieres? ¿Me amas? Y el papá le dijo, sí. Y el hijo le dijo, pues deja de tomar porque me hace sufrir mucho y nos hace sufrir mucho. Eso nos está dañando. Y dice que su padre reaccionó y dejó de tomar, porque su hijo le hizo ver que ese comportamiento, esa actitud, le estaba dañando psicológica, emocionalmente a la familia. ¿Sí? Es a través de la comunicación, de la oración, de la compasión, del amor, de la misericordia, que uno puede ayudar a otras personas a cambiar, pero no juzgando, no apuntando el dedo. Como dice el dicho, a fuerzas ni los zapatos entran. Por más que quieramos hacer cambiar a una persona, no va a cambiar esa persona. Es con nuestras oraciones, es con nuestro amor, es con nuestro apoyo, es con nuestra comprensión, es con ayudarle a entender a esa persona, a recapacitar a esa persona. A fuerzas ni los zapatos entran. A eso pues nos invita la Iglesia, hermanos, a que seamos capaces de ver que el amor de Dios, la misericordia de Dios es grande, que Dios nunca nos ha abandonado, que Dios es misericordioso, Dios siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. De una forma u otra Dios siempre está presente y por eso Él no contradice a los profetas. Aunque los escribas, los fariseos estaban dando mal ejemplo, Cristo Jesús dijo, están sentados en la cátedra, en la silla, el poder, la autoridad de Moisés. Aunque estén dando mal ejemplo, ellos representan lo que Dios ha planeado, lo que Dios ha querido desde nuestro Padre de la fe, que es Abraham, Moisés, Isaac, Jacob. Todos esos profetas son los que han ido pasando la voluntad, la presencia, el amor, la misericordia de Dios en la humanidad. Ahora nosotros lo podemos interpretar como San Pedro, el Papa Francisco. El Papa Francisco está sentado en la silla de San Pedro. Representa lo que Cristo hizo con San Pedro. Lo que Cristo le dijo a Pedro, yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Pedro, ¿hace cuánto que murió? 2000 años. Entonces, ¿Cristo echó mentiras? ¿Que Pedro iba a vivir para siempre hasta el final de los tiempos? No, que era a través de Pedro y los que seguían de Pedro que Cristo iba a estar presente allí. Y no va a contradecir eso. Muy bien, vamos pues, hermanos, a continuar con esta Santa Misa, pidiéndole precisamente eso a Dios, que nos ayude a crecer en nuestra fe a Él, nuestro Padre misericordioso,
que nos ayude a abrir nuestras mentes y nuestros corazones a esa presencia, a ese amor de Dios, a esa misericordia de Dios en los tiempos y circunstancias que nos encontramos, que sepamos reconocer el plan de Dios en los profetas y en su iglesia. Que dejemos de apuntarnos el dedo y juzgarnos los unos a los otros. Más bien lo que no nos guste de tal persona, de tal sacerdote, de tal líder, dejemos de juzgar. Oremos, roguemos, supliquémosle a Dios por esa persona, por ese líder, por ese sacerdote, para que Dios en su infinito amor y misericordia lo ayude, la ayude, para cambiar ese mal comportamiento y actitud que como líder, como es persona pública, como es persona líder, sí está dando un mal ejemplo. Nos ponemos de pie, pues, hermanos, para seguir con esta Santa Misa, pidiéndole a Dios eso. Oremos, pues, continuemos alabando y glorificando a Dios por su gran amor, por su gran misericordia, que la ha manifestado a través de todos los profetas, pero sobre todo en su Hijo Jesucristo, y que continúa en la Iglesia manifestando su plan divino. Oremos, pues, por el Papa, representante de Pedro, vicario de Cristo, para que Dios lo ilumine, para que Dios lo guíe, para que Él, como nuestro guía, como nuestro director espiritual, Él nos lleve a Cristo, con su vida, con su ejemplo y con su liderazgo. Por el Papa Francisco, oremos al Señor. De igual manera, pedimos a Dios por nuestro obispo, que Él está sentado en la cátedra de los apóstoles, aquí en nuestra iglesia local, en la catedral de Oakland, que representa la cátedra, la silla, por nuestro obispo, que es nuestro guía, nuestro director espiritual en esta iglesia local, que es la diócesis de Oakland. Pedimos por nuestro obispo para que también Dios lo ilumine y para que Él, como nuestro obispo, como nuestro guía, Él nos lleve a Cristo con su vida, con su ejemplo y liderazgo. Por nuestro obispo Miguel, oremos al Señor. Oremos por nuestros gobernantes, que también tienen un deber, una responsabilidad de guiar a los pueblos, las naciones, para que con su liderazgo verdaderamente ellos sirvan a aquellos a los que fueron llamados a servir, buscando siempre el respeto y la dignidad de todo ser humano y de la creación de Dios. Por nuestros líderes, oremos al Señor. Oremos por todos aquellos que son servidores públicos en todas las agencias públicas, para que también ellos vean que son servidores, que son llamados a servir a sus semejantes en las áreas de las cuales ellos han sido empleados, que son empleados de la sociedad y no dueños de ello, para que sirvan verdaderamente con respeto y dignidad a aquellos a los que fueron llamados a servir. Por todos los servidores públicos, oremos al Señor. Oremos por todos los enfermos, para que el amor de Dios, la misericordia de Dios sea manifestada a través de sus familiares, doctores y enfermeras o los que cuidan de ellos. Por los enfermos y los que cuidan de ellos, oremos al Señor. Continuamos pidiendo a Dios por el eterno descanso de Edgar Reyes. Por él oremos al Señor. Pedimos a Dios por Elías Lorenzo, no sé si está vivo o enfermo. Pedimos por él, si ha fallecido, pues que Dios tenga misericordia de él. Si está vivo, pues que Dios escuche y atienda a sus intenciones y necesidades. Oremos al Señor.
En silencio pueden añadir cualquier otra intención, necesidad o gratitud que tengan hacia Dios. Por todo esto oremos al Señor. Dios del amor, Dios de la misericordia, nos reunimos este martes durante la segunda semana de Cuaresma para alabarte, adorarte y glorificarte en Cristo Jesús, en quien tenemos puestas todas nuestras esperanzas, tanto para esta vida terrenal como para la vida eterna. Te pedimos, Padre, que escuches nuestras intenciones y necesidades, las que dijimos en voz alta o las que están en lo más profundo de nuestros corazones. Atiende a ellas si nos ayudaran a crecer como personas, discípulos de tu Hijo y para la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Él, tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Muy bien, nos sentamos para la presentación de las ofrendas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora nosotros te lo presentamos, para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos también de tu generosidad y que ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reconciliados contigo por estos misterios, Señor, realiza a favor nuestro tu obra santificadora, que nos purifique de nuestras pasiones terrenas y nos lleve a disfrutar de los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantémosle el corazón. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, junto con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Porque Él mismo aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión y que voluntariamente Él aceptó, esa noche Él tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, Padre, te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el camino del amor y la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Edgar Reyes, admítelos a todos ellos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, para que así junto con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos, haciendo tu voluntad, merezcamos pues algún día, junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Confiados pues en el amor de Dios y su divina misericordia, continuamos alabando, adorando y glorificando a Dios, pidiéndole por nuestras intenciones y necesidades, sin olvidarnos de pedir por nuestros semejantes, por el eterno descanso de Edgar Reyes, por Elías Lorenzo. We pray for Janet, their wedding anniversary today, ¿da? No? Oh, I thought it was today. Por todo lo que tenemos en nuestros corazones, se lo pedimos a Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, pues, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros corazones, matrimonios y familias, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino más bien mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo nos vamos a dar alguna señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo. Y dichosos son los invitados a la cena del Señor. Muy bien, continuamos alabando y glorificando a Dios en este momento de la comunión. De manera especial vamos a tomar un momento para pedir a Dios por nuestros hermanos que desafortunadamente, pues por muchos motivos, razones o por las circunstancias en que todavía nos encontramos, ellos no pueden recibir una comunión sacramental. Vamos a pedir a Dios para que reciban una comunión espiritual en sus corazones. Por lo tanto, pues, vamos a tomar un momento para orar con ellos y por ellos. Todos oramos. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos.
Que la, que la participación en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, les recordamos que mañana tenemos las reflexiones cuaresmales, los miércoles a las 7 de la noche aquí en la iglesia o por la internet, la página de internet de la parroquia, live stream. El siguiente tema, no, todavía es el mismo tema. Estamos reflexionando durante la cuaresma, en las reflexiones cuaresmales, las 3 virtudes teológicas, las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y el amor. 2 miércoles, este es el segundo mañana, 2 miércoles son sobre la fe. Los siguientes 2 miércoles, después de la semana que viene, en la semana que viene, 2 semanas que siguen, serán sobre la esperanza, y los 2 últimos miércoles, que es hasta Semana Santa y una antes, es sobre el amor. Son diferentes personas que nos van a dirigir en esas reflexiones cuaresmales. Los invitamos pues a que participen de estas reflexiones cuaresmales aquí presentes o a través de las redes sociales de la parroquia, que es el Facebook. ¿Qué más? Los viernes tenemos el Vía Crucis a las 6:30 de la tarde aquí en la iglesia. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en sus corazones, matrimonios y familias. Vayamos en paz. Pasen buenas noches. Bien, para la comunión les vamos a pedir que por favor se esperen los de este lado. Primero vamos a hacer de este lado. Vienen a comulgar tal vez por el pasillo del centro aquí y se regresan por aquí y ya después de este lado.